Bueno, muy buenas tardes a todos el día de hoy. Muy contentos de tenerlos nuevamente en este ciclo de charlas del programa de Vida Saludable UNED 2022. El día de hoy vamos a iniciar con un tema muy interesante, el cual se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Este ciclo de charlas se hace en conjunto con el área de salud de Carmen Montes de Oca y el día de hoy la persona experta que nos brindará la charla será la doctora Adriana Mora Gutiérrez. Así que Adriana, bienvenida, muy contenta de tenerte nuevamente en este ciclo con nosotros y a la gran cantidad de estudiantes, ya en este momento 247 estudiantes conectados de los 5 programas de la Oficina de Promoción Estudiantil. Así que bienvenida, el espacio es tuyo y como indicaba anteriormente, vamos a dar unos 10 o 5 minutos antes de finalizar la charla para que los estudiantes puedan realizar algunas preguntas o consultas que tengan con respecto al tema. Perfecto. Bueno, ¿se me escucha bien, sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos. Un montón de gente. Ya vamos por 258 participantes. Qué bonito eh, la oportunidad de poder llegar a tantas personas a través de este medio, ¿verdad? Tal vez entre todo lo que ha tenido la pandemia, esto ha sido un recurso muy valioso, ¿verdad? Que tal vez en otros momentos no hubiésemos logrado el mismo impacto y el mismo alcance. Entonces, pues dichosamente en este momento tenemos la posibilidad de estar muchas personas reunidas acá. Para iniciar, voy a pasar a través del chat, no consulté si se podía, perdón, y bueno, si eventualmente algunas personas no lo pueden ver, entonces no hay problema. Es una pequeña encuestita de muy rápida consulta para que a mí se me generen unos datitos acá de forma inmediata, básicamente explorando, ya la voy a enviar, básicamente pretende en este momento ya la envié. Explorar si tenemos conocimiento de qué son los primeros auxilios psicológicos, si tenemos conocimiento de qué son, si los hemos podido utilizar en algún momento. Como les digo, son unas 4 preguntitas muy rápidas, ¿verdad? Como para tener un poquito de noción en el terreno en que estamos de forma introductoria. Entonces, si lo pueden responder, los que puedan, los que tengan la posibilidad, les agradezco mucho. Voy a ir compartiendo la pantalla mientras algunas personas tal vez van respondiendo la encuesta. Vamos a ver. Ya está la pantalla compartida, espero que todos la puedan estar viendo. Si alguno no puede verla, por favor me avisa, pero si no, partimos de que la están pudiendo visualizar. Sí, aquí se ve. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, bueno, aquí me están llegando unos datitos. Ya. Y bueno, para igual dar un poquito de tiempo mientras estamos en el llenado de la encuesta, bueno, como les decía Francisca, mi nombre es Adriana, yo pertenezco al área de salud Carmen Montes de Oca y el tema de primeros auxilios psicológicos creo que es un tema que siempre es de bastante utilidad entender. Creo que más allá de lo que pensamos, lo hemos podido utilizar o hemos hecho uso de estos recursos tal vez en muchos momentos de nuestra vida sin siquiera darnos cuenta. Entonces, tal vez aquí vamos a aprender un poquito más y entender un poquito más y claramente adquirir herramientas, porque es un tema bastante rico y bastante flexible, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo. Vamos a ver cómo estamos con el tema de la encuestita. Bueno, sí hay un montón de respuestas, como cerca de 200 respuestas en este momento. Y a la primer pregunta, vamos a utilizar de parámetro estas respuestas que tenemos hasta este momento. Vamos a ver, sí, tenemos casi 200. Dice, la primera pregunta dice, ¿sabes qué son los primeros auxilios psicológicos? Un 40% de la totalidad de las respuestas respondió que sí conoce sobre el tema, sí sabe lo que son los primeros auxilios, y un 60% respondió que no sabe.
La segunda pregunta, ¿crees haber asistido a alguien con primeros auxilios psicológicos? La mitad de las respuestas dice que sí, la mitad exacta dice no. La tercera pregunta, ¿aprender sobre el tema consideramos nos puede servir? La totalidad de respuestas fue positiva, la gente dice que sí le sirve, sí le serviría aprender del tema. Eh, Cualquier persona puede aplicarlos. La cuarta pregunta, un 78% respondió que sí, un 22% respondió que no cualquier persona puede aplicarlos. Y la quinta y última pregunta, los primeros auxilios psicológicos pueden ser aplicados en cualquier tipo de crisis. 75% dice que sí, 25% dice que no. Muchas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad de participar y de llenar la encuesta. Y bueno, vemos que en los números se puede analizar mucho material, pero vemos que efectivamente este espacio nos va a servir bastante, vamos a aprender, vamos a generar información valiosa, enriquecedora, y vamos a ir respondiendo a cada una de las preguntas que contemplaba la encuesta claramente. Bueno, en primera instancia vamos a entender de conceptos básicos, conceptos importantes, que es una crisis, ¿verdad? Sobre los primeros auxilios psicológicos trabajan sobre crisis, sobre momentos de crisis. Entonces hablamos mucho de crisis, hablamos mucho de eso. ¿Qué es eso, verdad? Entonces, una crisis es una situación transitoria de estrés cuya resolución requiere de una decisión estructurante y en la que el sujeto tiene conciencia de que ha habido algo que ha afectado, ¿verdad?, su normalidad. No tiene, tal vez nos damos cuenta en su totalidad de que no tenemos la misma capacidad que usualmente tenemos para tomar decisiones o para conducirnos, para resolver, etcétera, ¿verdad? Las manifestaciones de este estado van a depender, no todas las personas podemos vivir el mismo evento y es claro que no lo vamos a vivir de la misma forma, no lo vamos a percibir de la misma forma y no le vamos a dar la misma interpretación. Eso va a depender de mi personalidad, de mis experiencias previas, de mi bagaje social, cultural, familiar, de inclusive mis propias historias, ¿verdad? Si ya yo tengo alguna historia traumática en mi pasado, lo que esté viviendo en presente y demás. O sea, todo eso va a influir sobre lo que puede ser un momento de crisis. Crisis al fin, sí, pero es importante entender que cada persona lo va a vivir de una forma diferente. Y eso es muy importante al momento de trabajar primeros auxilios psicológicos. Tipos de crisis generalizadas, inesperadas, normativas y vitales, ¿verdad? Crisis generalizadas ante cualquier situación, puede ser de mayor o menor impacto. Entendamos que las crisis también, algo importante, no solamente refieren a eventos malos, ¿verdad? Y creo que eso lo hemos aprendido a entender con el paso del tiempo. No solo el hablar de una crisis, no solo hace alusión a momentos malos, problemáticos, tal vez son los más complejos de manejar, sí, y son los que más trabajo nos pueden dar, pero crisis al fin se puede activar por muchas razones. Entonces, las crisis generalizadas pueden atender a diversas situaciones cotidianas, vinculadas a padecimientos que ya yo tenga, etcétera. Inesperadas, sorpresivas, no hay ningún tipo de situación, recurso que me permita planificar, que me permita anticipar, ¿verdad? Tal cual su nombre lo dice. Normativas y vitales, ¿verdad? Atienden más perdón si se oye mucho el ruido del tren, yo lo oigo bastante fuerte, entonces tal vez interfiere un poquito. Y vitales y cambios, ¿verdad? En nuestro ciclo, en nuestra vida, cambios a nivel de edades, a nivel de momentos de vida también, ¿verdad? Por ejemplo, ingresar a una edad más avanzada, ¿verdad? Donde tengo que empezar a hacer ajustes en mi estilo de vida, en mis prácticas, en el manejo dentro de mi hogar, por ejemplo, la jubilación, etcétera, ¿verdad? Entonces pueden ser situaciones que veamos muy normales, muy cotidianas, pero a muchas personas pueden detonarle crisis. Entonces las crisis, ¿verdad? Muy variadas, de muchos tipos, pero al fin y al cabo crisis.
¿qué situaciones pueden generar una crisis y ante cuáles situaciones es que asociamos más el tema de los primeros auxilios psicológicos? Con las crisis inesperadas, ¿verdad? Las demás tienden a tener el beneficio de que tal vez las podemos manejar de otras maneras, con más riqueza de recursos, con más apoyo inclusive, pero las crisis inesperadas son las más complejas en muchos momentos de abordar. Un diagnóstico inesperado, un fallecimiento, una mala noticia, una catástrofe, un terremoto, un incendio, un acontecimiento trágico e inesperado, ¿verdad? Un momento de gran sufrimiento, lo cual, vuelvo a recalcar, va a ser muy individual. La experiencia de ese sufrimiento, de eso que a mí me causa dolor, de eso que me desestabiliza, de eso que me vulnera como ser humano, va a ser muy individual, ¿verdad? Podemos entender que hay situaciones como por ejemplo estas que pueden ser muy impactantes para cualquier persona y efectivamente lo van a hacer, pero la experiencia nos ha enseñado también que hay muchas personas que dentro de una tragedia, dentro de una crisis, por un duelo o por un incendio, por una situación de este tipo, tienen actitudes bastante diferentes, ¿verdad? Como que rompen los esquemas de lo que esperamos al momento de una crisis. Entonces, personas con mayor capacidad de resiliencia, con mayor humor, con mayor ánimo, con una visión positiva, a pesar de que acaban de vivir una situación trágica. Entonces, es importante valorar el entorno de la persona que yo tengo enfrente. A pesar de que es un diagnóstico malo, no todo el mundo lo asume de la misma forma, ¿verdad? Y eso creo que todos tal vez en nuestra historia tenemos un poquito de eso. Hemos conocido personas que ante un diagnóstico se derrumban, su proceso de deterioro se acelera de una manera intensa y personas que asumen una actitud muy luchadora, muy positiva, resignifican lo que están viviendo, enriquecen lo que están viviendo de alguna manera, aunque suene muy difícil, ¿verdad? Entonces eso es siempre muy importante considerar. Entrando a materia, entendiendo lo que son las crisis, tipos de crisis, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos, verdad? Entonces, habían personas que, un porcentaje significativo, casi la mitad, que respondía que sí tenía conocimiento. Los primeros auxilios psicológicos eh, son intervenciones inmediatas de corta duración para personas que están pasando por un momento de crisis. Crisis al fin, ¿verdad? Crisis como tal. Consta o su principal objetivo es dar soporte a la persona que está viviendo la crisis, darle apoyo, que la persona pueda, digamos, restablecer su rol, empoderarse en la situación dentro de los recursos que tenga en la situación que está viviendo para que pueda avanzar, ¿verdad? Pueda haber un proceso de toma de decisiones, pueda haber un proceso de reconstrucción de salud si es que se necesita. Entonces, por ahí va el tema, ¿verdad? Acciones muy puntuales, inmediatas. Eh, no estamos hablando de procesos largos, sino es algo muy, muy cercano al momento crítico en donde la persona se sienta apoyada. ¿Apoyada de qué? La necesidad va a ser muy diversa, ¿verdad? Pero que la persona sienta que no está sola dentro de ese momento, dentro de ese proceso. Los objetivos que tienen los primeros auxilios psicológicos, en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Ya sea que una persona tenga más o menos necesidad de intervención, siempre va a ser acompañar, siempre va a ser dar esperanza, reducir el riesgo, acompañar, dar esperanza, restablecer el equilibrio. ¿Por qué? Porque las crisis tienden a desestabilizarnos, ¿verdad? Un momento difícil de procesar emocionalmente tiende a desestabilizarme, tiende a hacerme sentir vulnerable. Puedo tener visión de túnel, no sé para dónde coger, no sé qué hacer, no sé a quién llamar, no sé a quién recurrir, ¿verdad? Entonces, eh, los primeros auxilios buscan dar esperanza, dar orden, restablecer un poco ese equilibrio, reducir riesgos, sí, ¿por qué? Porque hay personas que ante situaciones de esta índole
consideran el autolesionarse. Se ha comprobado que, por ejemplo, ante enfermedades, ante cierto tipo de diagnósticos, no manejo ahorita los datos exactos, pero que sí en adultos mayores se ha visto más letalidad en los intentos de suicidio, o sea, son intentos consumados, ¿verdad? Cuando se les da el diagnóstico de enfermedades terminales. Entonces, sí hay, ¿verdad? Una desestructuración muy importante en donde sí pueden aparecer conductas de riesgo, conductas inseguras, conductas peligrosas. Entonces es importante tratar en la medida de lo posible de identificarlas y funcionar como ente protector en ese momento. Reducir la angustia, ¿verdad? Ante una catástrofe o ante un tema de salud, la persona puede vivir momentos de angustia, de ansiedad, de sentimientos profundos de tristeza, lo cual no implica también en sí la constitución de un trastorno como tal, ¿verdad? Es una respuesta muy circunstancial y muy humana al fin ante una situación que me está pasando fea, o que me está pasando mala, o que reta mis habilidades como persona para tolerar un momento fuerte. Eh, Mejorar las capacidades de afrontamiento, ¿verdad? Y activar redes de contención, ¿verdad? Depende del tipo de crisis al que nos estemos enfrentando, eh, tenemos que jugar con diferentes hilitos, ¿verdad? Ya sea la familia, ya sea una instancia, una institución, no sé, pensemos en todo, un albergue, o sea, pueden ser muchas las necesidades, depende de lo que haya detonado la crisis. Entonces, tenemos que contar con redes de apoyo que puedan contener a esa persona, porque claramente nosotros no lo vamos a poder hacer de forma permanente, ¿verdad? Pero el objetivo de aplicar primeros auxilios es ayudar realmente, no solo ahí en el momento en que yo estoy con esa persona, es provocar una ayuda a un mediano, un corto plazo, por lo menos, ¿verdad? Características de los primeros auxilios psicológicos contienen de forma emocional, ¿verdad? Por todo esto, porque tienden a brindar apoyo, soporte, dar respuesta. Ahorita vamos a ver un poco más por qué se considera contenedor, ¿verdad? Buscan restablecer el equilibrio porque buscamos que la persona, si bien es cierto, no pretendemos fingir que nada pasó, buscamos que la persona en medio de la crisis y en medio de la inestabilidad no anule por completo sus facultades de toma de decisiones, de autocuidado, de responsabilidad, de pensando en que tal vez tenga otras personas en su entorno, por ejemplo. Prevenir secuelas psicológicas, como cuáles, bueno, las que les mencionaba ahorita, ansiedad, depresión a largo plazo, ¿verdad? Porque en el momento es totalmente entendible que haya ansiedad, que haya tristeza, que haya sentimientos de vacío, de desesperanza, pero todo eso se puede volver crónico en el tiempo, sí, por supuesto, y puede ser a raíz del momento crítico que la persona vivió, absolutamente. Entonces, con una intervención temprana se busca minimizar la aparición de secuelas. En algunos casos podríamos decir que se anula la aparición de secuelas o, ¿verdad? Por lo menos facilitar y disminuir el impacto que puede tener eso, ¿verdad? Es como una inversión a largo plazo, ¿verdad? Porque las secuelas como tal no las estaríamos viendo en los primeros momentos, pero sí se ha comprobado que la intervención temprana impacta positivamente. Cualquier persona puede aplicar primeros auxilios psicológicos, sí, con una previa formación, por lo cual este tema de los primeros auxilios psicológicos es una técnica bastante accesible, ¿verdad? Porque cualquier persona lo puede hacer. Sí tiene características que debemos aprender, sí tiene ciertas líneas en las que debemos de actuar. No es una cuestión, en muchos casos vamos a ver que a veces hasta instintivamente hemos podido aplicar esto sin saberlo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de decir, yo puedo ayudar, yo tengo que saber ayudar, ¿verdad? Yo puedo ir a ese lugar donde están teniendo una necesidad y yo puedo acompañar a las personas que están pasando por ese momento difícil, yo tengo que saber hacerlo. Entonces sí es importante tener una mínima de formación en el tema, pero lo puede hacer cualquier persona, profesional de la salud o no profesional de la salud. Cualquier persona que tenga el interés y que se quiera formar en el tema,
¿verdad? Pero la riqueza de esto es que se puede tejer una red muy grande, ¿verdad? Porque desde un maestro, un sacerdote, un grupo voluntariado comunal, donde haya una preparación, cualquier persona puede adquirir las habilidades para acompañar. Se pretende que la intervención sea temprana, ¿verdad? Entonces hablamos que sean las primeras 72 horas de ocurrir el evento. ¿Por qué damos un plazo de unas 72 horas? ¿Por qué si hablamos de que tiene que ser temprana, que tiene que ser rápida, que tiene que ser inmediata? Porque hablamos de 72 horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en un momento de crisis, dígase, una catástrofe, un incendio, un temblor, un terremoto, un diagnóstico de salud, lo primero y lo primordial va a ser que la persona físicamente hablando esté en su mayor capacidad de integridad. Entonces esto va a significar, ¿verdad?, que probablemente los primeros en intervenir sean cuerpos de emergencia, hablando de algo como climático o algo, un incendio o algo así. Los primeros en intervenir van a ser cuerpos de emergencia, cuerpos de socorro, bomberos. Y a pesar de que es sumamente importante cuidar la parte emocional y psicológica, todo tiene que estar jerarquizado, ¿verdad? Yo no puedo ir y querer ayudar a una persona o hacer una intervención en psicología cuando esa persona sufrió golpes, puede tener alguna fractura, puede tener algo físicamente mal, estar, no sé, con una hemorragia interna, y yo, ¿verdad?, queriendo estar en primer lugar. No, ¿verdad? Tiene que haber orden en el momento de la intervención. Entonces, por eso podremos en algunos momentos apoyar de una forma muy, muy pronta, y en algunos momentos tenemos que esperar a poder ingresar y hacer nuestro trabajo. Importante, sí, que no pase una cantidad excesiva de horas, ¿verdad? Para poder hacer una intervención, sino tal vez pues ya no podemos decir que no va a ser valiosa y que no va a impactar positivamente, pero tal vez no va a ser lo mismo, ¿verdad? Que si lo hubiésemos hecho más oportunamente. ¿En qué escenario se pueden utilizar los primeros auxilios psicológicos? Casi que en cualquier escenario, ¿verdad? En el lugar donde se vivió una emergencia, en el lugar donde las personas fueron trasladadas, dígase un hospital, un centro de salud, un albergue, una escuela, en un ambiente, en donde sea. Esto es de acuerdo a la necesidad, no parte de las mismas premisas que otro tipo de atenciones, entonces puede ser un ambiente más libre y más desestructurado. No estamos hablando de que necesitamos sillas, necesitamos escritorios, necesitamos oficinas, no, ¿verdad? Mientras haya un mínimo de condiciones en donde yo pueda hacer mi tarea, en donde yo pueda estar con esa persona, donde me pueda sentar, donde haya cierta privacidad, va a estar bien, ¿verdad? Y si estamos hablando que la intervención que hacemos eh, es en un momento de crisis, en un momento de algo, ¿verdad? De una experiencia humana fuerte y traumática, o que podría llegar a serlo, no puedo ser tan selectiva, ¿verdad? En que no, solo se hace en una oficina, no, ¿verdad? Tenemos que ser flexibles y aplicar nuestras habilidades en el contexto y momento que se necesiten dentro de las condiciones que hayan, ¿verdad? Procurando una mínima de comodidad para la persona, ¿verdad? Un lugar donde sentarse, un espacio privado. En la actualidad, respetando como todo lo que es la cercanía o el distanciamiento físico, pero flexibilidad total, ¿verdad? Se puede aplicar en cualquier escenario. Características personales que se espera que tengamos las personas que podemos eventualmente aplicar primeros auxilios psicológicos. Ser activos, entender, ¿verdad? Que si yo voy a estar asistiendo o voy a estar ahí en medio de una situación X para ayudar, entonces mi actividad tiene que sentirse. A pesar de que, por ejemplo, yo vaya como psicóloga a asistir con primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, tengo que entender que tal vez mi rol pueda jugar diferentes tareas en ese momento. Puede ser que tenga que brindar otro tipo de asistencia, puede ser que tenga que brindar otro tipo de apoyo dentro del
que yo claramente pueda estar capacitada y lo pueda brindar, ¿verdad? Brindando información, recopilando datos, me ubico en esto como en escenarios más de emergencia, de catástrofes y demás, ¿verdad? Que nosotros entramos sujetos a las autoridades, a los cuerpos de emergencia, en donde la batuta del momento la llevan ellos, ¿verdad? Entonces nosotros jugamos otro rol diferente, esperamos por las indicaciones y por los espacios que nos puedan facilitar en un contexto seguro para las otras personas y seguro para mí. Claramente no voy a venir yo a engrosar el número de víctimas o el número de personas que necesitan atención. Tengo que aplicar mis habilidades de una forma prudente e inteligente, ¿verdad? No me puedo poner en riesgo para ayudar a otra persona, sino eso viene a ser una complejidad más en un momento ya de emergencia. Eh, entonces puede ser que tal vez mi rol en ese momento pueda ser facilitar agua, facilitar una manta, ropa o otras cosas, ¿verdad? O sea, mi ayuda puede ir más allá y es parte también de los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Pero tal vez se sale un poco de la norma que imaginamos como atención. Empáticos, estamos ante personas que están sufriendo, que están con dolor, que están experimentando vivencias fuertes, desestabilizantes, desestructurantes, donde se ponen las personas absolutamente vulnerables. Y si bien es cierto, ¿verdad? Tal vez yo nunca he pasado por una situación de esas, mi empatía tiene que estar presente, ¿verdad? Ante el dolor humano para poder atender a otro ser humano que sufre. Respetuosos, en todo el contexto, ¿verdad? Y esto es muy importante, que mis características personales, más allá de lo que se necesita en ese momento, no se vayan a plasmar en ese escenario. Por ejemplo, es decir, si yo soy una persona creyente en Dios, quiera transmitirle eso a las personas, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a rezar, vamos a pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque yo no sé si esas personas comparten mi fe y no sé si lo que estoy haciendo más bien va a incomodarlas, ¿verdad? Entonces hay que actuar con mucha cautela, ser muy respetuosos. Eh, si la necesidad de intervención se da en un espacio propiamente, o sea, en algún lugar que ya yo tengo claridad, así estas personas no sé, tienen esta línea de creencias, son herramientas con las que yo puedo trabajar, pero si no, ser muy respetuosos y no adentrarme en terrenos que tal vez no están tan claros, ¿verdad? Para mí. Responsables, tengo que cuidar muchísimo mi entorno, lo que les decía ahora, no exponerme a un peligro, no exponer a otra persona a un peligro, a una situación incómoda por mi deseo de ayudar, ¿verdad? Sino que ser muy responsables en lo que yo hago y como lo quiero hacer, en mis palabras, ¿verdad? Responsabilidad total. Disponibilidad a que tal vez mi apoyo pueda ir en otras ramas, ¿verdad? Doy agua, oriento, brindo información, etcétera. Estable, claramente una persona que va a enfrentar un momento de crisis y va a ayudar a una persona en crisis tiene que tener un mínimo o un porcentaje importante de estabilidad emocional. Si yo estoy atravesando un momento fuerte en mi vida, no es prudente involucrarme. Si yo acabo de vivir una tragedia en mi familia, definitivamente lo que yo vaya a ver, a oír, a presenciar ahí puede activar mis emociones, puede activar mis recuerdos, puede descompensarme a mí. Entonces, no es recomendable, ¿verdad? Ahora más, si yo basalmente sé que yo padezco alguna situación, que yo tengo algún diagnóstico, debo ser todavía más cauteloso, ¿verdad? Porque intervenir en crisis puede activar crisis personales, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. No intervenir en lo que no es pertinente o no puedo contener, ¿verdad? No debo abrir cajitas que baulitos, por así decirlo, que yo no voy a poder contener, ¿verdad? No puedo llegar y empezar a hablar con una persona, a darle, no sé, a darle mucha información, a ser bastante exhaustivo en el tema, por ejemplo, avivando el malestar de la persona, alimentando su tristeza, su frustración, su ansiedad, y después paso atrás porque ya me tengo que ir, ¿verdad? O porque ya la situación, la persona se descompensó tanto que ya yo no sé qué hacer. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que yo me mantenga dentro de límites y márgenes seguros y no profundice en cosas
no sé y que no puedo, ¿verdad? Y que realmente los primeros auxilios psicológicos son muy puntuales, ¿verdad? No hay por qué pretender hacer procesos profundos, es algo muy de atención inmediata sobre lo que está pasando en este momento, entonces ser muy cautelosos en eso. ¿Qué debo hacer previo a intervenir? Digamos, cuando sé que voy a poder prestar mi colaboración, informarme de lo que ocurrió, no tengo que llegar a pedirle explicaciones a las personas a las que voy a asistir. Claramente sí se puede hablar del tema, claramente el espacio me irá dando una guía y la persona me irá dando una guía por dónde tengo que actuar, pero no puedo llegar a empaparme con la información que las personas me den, ¿verdad? Porque también es información muy sesgada, muy parcializada por la vivencia que la persona está teniendo. Entonces, responsablemente yo tengo que informarme hacia dónde voy, qué es lo que voy a hacer, qué fue lo que le pasó a esas personas, etcétera. Estar atento al entorno para no entorpecer acciones de primera mano, necesidad en materia de apoyo, ¿verdad? Como de autoridades y demás. Atender a las indicaciones de quien esté a cargo de las tareas de emergencias. En ese momento nosotros no ejercemos un rol de liderazgo, nosotros estamos en un rol de apoyo. Eh, y respetar el espacio personal, ¿verdad? No ser invasivos. Si alguna persona, a pesar de que nosotros evidenciamos que tiene la necesidad, o sea, nos queda en evidencia que la persona tiene la necesidad, si la persona no desea el espacio, no desea el acompañamiento, somos respetuosos, ¿verdad? La persona nos aceptó, entonces tenemos que, o sea, si la persona no acepta, eso tenemos que balancearlo también, informar a la persona que está a cargo, ¿verdad? De que la persona tal está en tales condiciones, por ejemplo, ¿verdad? Informarlo, porque eso puede dar pie a más cosas, ¿verdad? La persona puede ir empeorando en su estado de salud emocional en ese momento, entonces es responsabilidad de nosotros informar. Y si la persona nos acepta, ¿verdad? No ser invasivos en todo sentido, en lo que se vaya a hablar, en lo que se vaya a tratar y en el espacio personal, ¿verdad? No puedo, en mi deseo de ayudar, en mi deseo de contener, no puedo ser como tan invasiva de que y respeto su espacio personal, quiero tener mucho acercamiento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tengo que ser como, como muy cuidadoso en esa parte. Ya casi te damos la palabra, un momentito. ¿Qué no debo hacer? ¿Verdad? Importante. Asumir roles profesionales que no me competen. Hablar mucho de forma excesiva. Desviar el tema, ¿verdad? Porque tal vez, y es importante, lo que la persona me está hablando a mí me hace sentir incómoda. Eso no es problema de la persona, eso es algo mío, ¿verdad? Cuando yo no me siento cómoda en donde me estoy moviendo, eso me prende a mí una alarma, pero no lo puedo poner en evidencia en ese momento, ¿verdad? Entonces, pero es importante que si nos pasa, nos demos cuenta que nos está pasando, ¿verdad? Si yo quiero desviar el tema porque me incomoda que la persona llore, porque me incomoda que la persona esté ansiosa, porque me incomoda que la persona esté tan descompensada, el tema es mío, ¿verdad? La incomodidad es mía y activa mis alarmas. Entonces, tal vez no es el mejor escenario para mí, ¿verdad? Eso es importante. Minimizo. Ahora vamos a ver un poquito de ejemplos en esto, pero minimizar, ¿verdad? Lo que la persona puede estarme contando o diciendo que siente. Dar soluciones, ¿verdad? Ah, es que yo en su lugar haría, es que yo cuando me pasó algo parecido, ¿verdad? No, no estamos ahí para eso. Dar opiniones, no estamos ahí para eso. Poner etiquetas o generar diagnósticos, no estamos para eso. Aconsejar no es nuestro rol también, eso va como en una línea de opinar. Ofrecimientos o compromisos que yo no tengo la certeza de que voy a poder cumplir. Vea, yo voy a venir mañana y yo le voy a traer, o yo voy a coordinar con alguien para que le traiga. No, ¿verdad? Lo que yo pueda gestionar, yo lo gestiono en este momento. Lo que yo pueda resolver, yo lo resuelvo en este momento. No hago compromisos a largo plazo que no sé si voy a cumplir. Ser respetuoso, poco empático, perdón, o irrespetuoso, o respetuoso, pues, o irrespetuoso. Saturar de información a la persona con información no solicitada o con información que la persona tal vez, ¿verdad? No está en capacidad de asimilar en ese momento. Ser superficial, ¿verdad? Que iría también un poquito de la mano con minimizar o no estar tan atento y tan conectado en ese momento. Mezclar contextos, ¿verdad? Que sean desagradables para la persona, como marcos religiosos o creencias personales que yo pueda tener y tratar de transmitírselas a la persona en ese momento porque a mí
me serían de ayuda, ¿verdad? Eso es importante. Contar una vivencia personal o algo que yo hubiese hecho o haría en esa situación, ignorar signos de peligro, eh, ¿verdad? Tal vez que veo a la persona muy desorientada, hablando incoherencias, me dice que ve cosas, me dice que oye cosas, empieza a hablar de hacerse daño, empieza a hablar de muerte y yo no sé qué hacer con esa información, entonces tiendo a ignorarla. No, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es informar, reportar, pedir ayuda, tal vez pedir ayuda a alguien que tenga más experiencia que yo en el manejo de emergencias, pero no podemos, ¿verdad? Si no lo digo, no pasó, nunca me lo dijo a mí, ¿verdad? No sería un actuar responsable ni ético en esas circunstancias. Limitar el espacio de preguntas cerradas, ¿verdad? No estamos aplicando una encuesta, no es un sí y no. Tratamos de generar un espacio de conversación, un espacio donde la persona puede expresarse y a veces las preguntas cerradas pues eh, castran un poco en esa línea. No ayudar a resolver alguna necesidad inmediata que podamos cubrir, no sé, un poquito de agua, un lugar un poco más cómodo, ayudar a la persona a buscar un cargador, tiene su celular, ocupa o quiere llamar a alguien de su familia, entonces yo puedo ayudarle, ¿verdad? Todo eso sí es parte de los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Aunque sean cosas materiales. Principios básicos para su aplicación, ¿verdad? Observar, cuando estemos en un momento de crisis tenemos que ser muy atentos a todo lo que pasa, al movimiento, a las personas, escuchar de forma activa, ¿verdad? Conectado aquí en este momento, poniendo la atención a la persona que me está hablando, mi cuerpo y mi mente le dan a entender a la persona que yo estoy aquí en este momento, que estoy atenta. Es un conjunto, ¿verdad? La expresión verbal y no verbal, la comunicación verbal y no verbal, ¿verdad? Me va a hacer entrar en más conexión con esa persona. Consolidación vincular, ¿verdad? Exactamente se desprende la escucha activa, que la persona sienta que hubo aquí una conexión y hubo un vínculo y esta persona sí me quiere ayudar o esta persona sí me está escuchando de verdad. Validación y contención emocional, ¿verdad? Validar lo que la persona está sintiendo, más allá de mis apreciaciones personales, ¿verdad? Si a mí me parece que lo que la persona está viviendo no es para tanto, esa es mi forma de pensarlo. A la persona la valido, le doy su lugar, le doy su razón, ¿verdad? Lo contengo. No es que el validar no significa como atizar el fuego, por decirlo de alguna forma popular, ¿verdad? No, sino es como darle un lugar a lo que la persona está sintiendo. No lo minimizo, no lo corrijo, no le pongo otras palabras a lo que la persona siente, pero a la vez trato de hacer que la persona esté dentro de cierto marco cubierta. Respeto lo que la persona me dice, le asisto en lo que yo le pueda asistir, ¿verdad? La parte de la conexión, muy importante, que va un poco en todo lo que es el crear un vínculo adecuado, ¿verdad? Cuando yo conecto con esa persona, la persona tiene más posibilidades de confiar en mí, de abrirse hacia mí, y aunque creamos que eso no puede pasar en pocos minutos, sí, sí puede pasar en pocos minutos, ¿verdad? Podemos pensar en contextos informales de amistad, cuando hemos estado compartiendo con otras personas que acabamos de conocer, ¿verdad? Muchas veces rápidamente surge un clic con alguien y cuando nos damos cuenta estamos hablando un montón de temas de nosotros y la persona contándonos muchos temas de su vida. Eso es hacer conexión, ¿verdad? Estamos ahí involucrados, presentes y la persona lo siente. Entonces abre puertas y abre ventanas a que nosotros podamos entrar, que podamos sentarnos, que podamos escucharla, que podamos ver cómo está su vida en ese momento. Información real, oficial y confiable, ¿verdad? No es prudente entrar en contextos de emergencia o en contextos de enfermedades. Es que en algún momento yo escuché como una noticia de que no, ¿verdad? Si vamos a dar información, que sea fuentes precisas, confiables, seguras, y si carecemos de esa información, ¿verdad? Hablamos con transparencia y podemos decirle a la persona, bueno, te puedo ayudar a buscar la información que necesitas o te puedo ayudar a buscar a la persona encargada de lo que usted necesita, ubicarla, darle el nombre, pero no tengo la información, ¿verdad? Y decir que no sé no está mal.
referir e informar, ¿verdad? Cualquier anormalidad o cualquier situación que yo detecte, que encienda mis alarmas, que yo vea que no está bien, yo tengo que informarlo y claramente referirlo también, ¿verdad? Aunque sean los protocolos de actuación, pues ya eso será como en la individualidad de cada caso, ¿verdad? Pero pensando en una emergencia, tiene que haber algún tipo de sistema, ¿verdad? Bitácora, persona encargada, en donde podamos depositar esa información importante. Hacer un cierre, ¿verdad? Es importante. No simplemente me levanté a buscar un vaso de agua y nunca volví, no, ¿verdad? Desde la persona me despido, valido lo que me contó, le agradezco por haber confiado en mí. En un primer momento, antes de que todo esto se dé, ¿verdad? Yo llego, me presento, le hablo si vengo de parte de alguna asociación, de alguna institución, aunque podamos creer que la persona no está poniéndonos atención, es información que por respeto debemos de dar, ¿verdad? Cerramos agradeciendo, cerramos buscando alternativas para esa persona, ¿verdad? En referir, en lo que sea que tengamos que hacer, pero es importante darle una conclusión al espacio. Consulta alguien que tal vez pueda abrir el micrófono y con una palabrita, con una frase decir, con toda la información que hemos podido escuchar previamente, lo que es recomendable hacer, lo que no es recomendable hacer en alguna medida, ¿qué se les ocurre a ustedes que son frases y que estas frases nos van a servir como para muchos otros contextos? Que no debemos decir o que es recomendable no decir al momento que yo me enfrento con una persona que tiene una crisis, que está pasando por un dolor profundo, que no sería recomendable decir. Deja de llorar, no es Cristi, para tanto. perfecto. O burlarse de esa persona por el sentimiento que No Completamente. afrontar Cristi, que es algo grave, digamos, no tomarle tanta importancia. exacto. Yo Cristian, siento que el comparar la situación con uno, o sea, decirle como, ay, ya yo pasé por eso y no es para tanto, ajá, o no es para tanto, o mira, ya yo pasé por eso y dice, yo lo solucioné así o así. O sea, no siempre las personas solucionan las cosas de la misma manera y no hay que compararse uno con la situación de las demás personas. exacto, exacto. Sí, todas esas cosas que ustedes acaban de decir aplican a un montón de contextos y son muy reales, ¿verdad? Yo cuando estoy frente a una persona que está sufriendo por la razón que sea, y yo les mencionaba anteriormente, aunque yo sienta que no es tanto, porque yo en mi individualidad como Adriana no lo veo que es tanto, yo no puedo hacer esa clase de intervenciones, no estoy aportando nada positivo, ¿verdad? Entonces, no es eso para lo que yo estoy ahí convocada. Entonces, no decirle a la persona, todo va a salir bien. Y si nos ponemos a ver, ¿verdad? Estas frases se aplican a un montón de contextos también, ¿verdad? Todo va a estar bien, yo realmente no sé cómo va a estar la situación para esa persona más adelante. Y es incierto decirle todo va a estar bien, yo no tengo esa posibilidad y mis palabras sí pueden quedar en esa cabeza, ¿verdad? Mira, es que ella me dijo que todo iba a estar bien y en realidad desde ese momento para acá yo vengo para atrás, ¿verdad? Entonces no digamos no utilicemos esas expresiones. Gracias a Dios fue solo eso, ¿verdad? A otra gente le fue peor que a usted. Dele gracias a Dios porque algunas personas están peor, ya pasó, ¿verdad? Ya que ya todo, pero ya pasó, vea, usted está aquí, ya pasó el momento feo y tal vez ahí la casa en cenizas, ¿verdad? Y los bomberos todavía apagando la casa. O no sé, o acaba de haber un fallecimiento, o acaba de haber alguna situación familiar importante y yo con frases así que no apoyan, ¿verdad? Cuando yo me sentí igual, hice tal cosa. Cuando a mí me pasó algo muy parecido a esto, vea, es que a mí me pasó que taca mi papá, no, ¿verdad? Ese espacio no es mío, ese espacio es de esa persona. Yo sé cómo usted se siente. De verdad sabremos cómo esa persona se está sintiendo, ¿verdad? ¿Será respetuoso hacer esa aseveración? Entiendo lo que usted está sintiendo, entiendo lo que usted está pasando, lo siento mucho, ¿verdad? Son frases muy populares, pero a nivel muy personal, yo siempre he creído que esas frases deben ser utilizadas con más cautela y tienden a ser muy utilizadas, ¿verdad? En momentos, no sé, de situaciones difíciles, de dar un pésame. Y yo personalmente siento que
que es algo que hay que aprender a corregir, o sea, que tenemos que corregir, aprender a expresarnos de una forma más sincera, más transparente, más adecuada, ¿verdad? Y no siempre también tenemos la idea de que siempre tenemos que dar una respuesta, ¿verdad? Oportuna, la palabra clave para que esa persona levante. No siempre es así. Y depende de lo que trabajamos con mucha frecuencia nos topamos con esa situación, ¿verdad? De que uno no siempre tiene la palabra mágica. Tal vez hace más mi presencia, hace más mi apoyo, hace más mi acompañamiento honesto, conectado en ese momento. Aquí estoy para usted, la voy a escuchar, dígame lo que usted quiera decirme, eh, qué quiere, o sea, hábleme con libertad de cómo se siente, yo la quiero escuchar, yo quiero entender lo que usted tiene para decir, no sé, frases como más amplias, ¿verdad? Y que van a motivar más a la persona a hacer una descarga emocional que frases, ¿verdad? Tal vez tan repetitivas, tan trilladas y que a la larga pues carecen un poquito de ese acompañamiento real que queremos dar. Diferencias entre los primeros auxilios psicológicos y entre una intervención psicoterapéutica. Los primeros auxilios duran minutos u horas, ¿verdad? Bueno, en general cualquier persona las puede dar, puede intervenir con PAP con una preparación, ambientes desestructurados, en una comunidad, en una plaza, en una iglesia, o sea, en cualquier momento yo puedo aplicar esto. Contención, buscan contener y restablecer capacidades pronto, ¿verdad? Que la persona pueda actuar dentro de ese momento de crisis, diga, ok, hay que ir al hospital, hay que llevar a tal persona, tengo que llamar a alguien, esto tiene que saberlo tal familiar, etcétera. Incluyen componentes muy básicos, ¿verdad? Como es llegar, presentarme, decirle a la persona quién soy, de dónde vengo, qué estoy haciendo ahí y que vengo a escucharle, le ofrezco un vaso de agua, necesita algo en este momento, componentes muy básicos, ¿verdad? Lo que pretenden los primeros auxilios. Una intervención en crisis, ya profesionalmente hablando, pueden ser semanas, meses o años inclusive. Tiene que ser una persona profesional, hay un escenario institucional, ya es un proceso estructurado como tal. Se va a apelar a la reconstitución de muchos más elementos, ¿verdad? Resolución de crisis, mecanismos de afrontación, de evitación, patrones inconscientes, conscientes, resilientes, habilidades presentes para este momento que yo estoy afrontando tiempos posteriores a la crisis, habilidades a futuro, nos apoyamos en otras disciplinas, ¿verdad? La persona puede ser que ocupe medicación y otras cosas, ¿verdad? Entonces, es un escenario diferente, se utilizan múltiples tipos de terapia, ¿verdad? Echamos mano del recurso que nos sirva en ese momento, pero todo va a ser dentro de un ámbito estructurado, profesional, con bases, ¿verdad? Digamos, si se aplican, no sé, terapia conductual es porque yo sé que esto me va a servir por esta razón o considero que me va a servir por tal razón, ¿verdad? Entonces son muy diferentes y lo que es la intervención terapéutica siempre va a tener lugar de una forma más tardía. ¿Qué es y qué no es? ¿Verdad? ¿Qué son los PAP? Entonces son formas de apoyo práctico, no invasivo, no hay técnicas complejas, técnicas que yo puedo utilizar en un momento de primeros auxilios psicológicos, ayudar a la persona a respirar con más calma, cerrar los ojos, respirar de forma diafragmática para bajar un poco las revoluciones, algún ejercicio muy puntual de imaginación o de algo que me pueda ayudar en ese momento a mí a que esa persona mejore su estado inmediato. Pero no va a ser nada invasivo, ¿verdad? Ni nada en un contexto de interpretación de psicología o algo que incluya técnicas corporales o cosas de ese tipo, pues no. Atención a necesidades o preocupaciones que la persona pueda tener en este momento ya, ¿verdad? Ocupo comunicarme, ocupo tomarme una pastilla, yo padezco de tal cosa y no me pude tomar la medicación y me siento mal, entonces, ok, yo le ayudo a buscar a alguien que le pueda ayudar, a un médico que haya en ese momento en el lugar, o reporto la necesidad de esa persona para que sea trasladada, ¿verdad? Eso es parte de lo que sí es mi rol.
asistencia a necesidades básicas, un baño, agua, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, escuchar con respeto, intento confortar a la persona, más allá de que yo lo logre o no lo logre, yo aplico mis habilidades para que esa persona no se descompense más, ¿verdad? Pero no sé si lo voy a lograr, es una realidad. Pero lo intentamos, ¿verdad? Todo, les puedo asegurar que todas estas cositas sumadas van a tener un impacto positivo. Cualquier persona atravesando un momento tan difícil va a recordar a alguien que intentó ayudarle o va a recordar el gesto de un grupo de personas que llegaron para ayudarnos en un momento en que mi familia y yo estábamos teniendo un momento difícil. Ayudar a acceder a servicios de asistencia y de salud, pero bueno, eso ya lo mencionábamos, que no es una asesoría profesional, no es un proceso terapéutico, no hay interpretaciones de ningún tipo, no hay debriefing psicológico, que esto es como trabajar con las percepciones de la persona, con lo que capta del entorno, cómo lo interpreta, cómo lo traduce, o sea, no hay nada de eso, no hay análisis de situaciones. Es que usted tal vez está sintiendo ahorita tan alterada porque no, eso no existe, ¿verdad? No hay un porqué. La persona está viviendo lo que está viviendo y yo trabajo con eso ahorita ya, punto, ¿verdad? Es mi responsabilidad cuidar de mí misma, si yo estoy en un entorno de este tipo, estar en adecuado equilibrio emocional. Yo tengo derecho a descompensarme, yo tengo derecho a tener crisis personales, yo tengo derecho a vivir procesos de duelo, yo tengo derecho a sufrir porque algo no me está saliendo como yo deseo. Lo que no es correcto es que yo en medio de esas situaciones vaya a interactuar con personas que están en una situación semejante, peor, parecida a mí y que claramente a mí me puede activar mis conflictivas internas. Eso no se vale, ¿verdad? Porque no voy a ser de ayuda. Adaptar mis intervenciones al marco cultural y social, ¿verdad? Si yo estoy, no es lo mismo que esté con un grupo de personas indígenas, por ejemplo, donde hay montones de cosas súper diferentes a lo que vivimos nosotros en promedio. Entonces yo quiera hacer todo a mi estilo, mi forma, mis creencias, mi forma de hablar, no, ¿verdad? Yo tengo que adaptar mis intervenciones. No saturar a la persona con creencias personales, ¿verdad? Lo que dijimos ahora, religiosas, lo que a mí me sirvió, lo que a mí me pasó, y tener insumos que me faciliten la prestación del servicio, ¿verdad? Si yo, no sé, puedo portar una sillita plegable, si por allá puedo andar una botellita de agua o una botella y unos vasitos, o puedo andar, no sé, de pronto un confite, no sé, puedo andar un cargador, puedo tener identificado dónde puede haber un toma que sirve, o sea, cositas que a mí me faciliten el ayudar a esa persona en un momento de necesidad. Obviamente eso va a depender mucho del entorno donde yo vaya a trabajar. Si es una cuestión de crisis de emergencia externa, no es lo mismo que hablar en un entorno hospitalario, por ejemplo, o en una casa de habitación, ¿verdad? Entonces, es importante tener lo que yo creo, pienso me puede servir en ese momento. Bueno, básicamente, ¿verdad? Eso es como muy puntualito, es un tema súper grande y muy puntualito el tema de primeros auxilios psicológicos. Ojalá les haya quedado súper clarito y bueno, si tienen alguna duda o consulta con algo de lo que vimos,